de haber celebrado de alguna manera el día de ayer, el Día del Bibliotecario. Continuaremos con la charla del día de hoy y como dijo el doctor, ¿no? Toda consulta háganlo con mucha confianza, estaremos absorbiendo en su oportunidad. Colegas, sin más preámbulo, continuaremos con Ayer nos quedamos en el tema del ingreso. Aquí les he traído el modelo de los sellos de ingreso, los que dijimos que vamos a ubicar en la parte posterior o al reverso de la portada del libro. Como verán ustedes, el sello cuadrado lleva el logo de la institución. En este caso, de la Biblioteca Municipal, ¿no? Municipalidad Provincial de Huancayo, a la gerencia que representa, la Gerencia de Desarrollo Social, y el nombre de nuestra biblioteca. El código de ingreso, la fecha, la procedencia, el precio y las condiciones en que está ingresando el material bibliográfico, la C de compra, D de donación y canje. En este sentido, ayer una colega preguntaba que no tenía canje, sino más bien transferencia. En ese sentido, se les puede agregar, como les dije, transferencia o canje. Y luego tiene las observaciones. De igual manera, tenemos el sello ovalado, donde va también el logo de la institución y el nombre de la biblioteca municipal. Este sello les dije de que va a ir en una hoja clave en el que el bibliotecario va a elegir. A continuación veremos lo que ya es el registro. ¿Qué es el registro? Es la identificación de las colecciones, siendo el instrumento fundamental para el análisis cualitativo de lo que contiene la biblioteca escolar. Sirve para el control y seguimiento de las unidades documentales. Si la biblioteca escolar no está informatizada, el registro se hará en un cuaderno, podría ser en unas hojas sueltas con el formato, o en su defecto, cualquier documento o cualquier ficha, ¿no? De registro del libro. En ese registro irá todos los datos que contiene el libro. Cada una de cuyas páginas se encuentran divididas en columnas, donde se anotarán los datos esenciales para la identificación de la unidad documental. La primera columna es la entrada. Acá también tienen un modelo del formato de registro de ingreso. Como verán ustedes, primeramente viene la fecha, ¿no? En la fecha ya les dije, se considera el mes en letras minúsculas de la primera letra de cada mes. Luego viene el ingreso. También dijimos ayer, que el ingreso es anual. Si vamos a nosotros a iniciar un registro de un material bibliográfico, va a ir obviamente del 001 hasta el número que corresponda al 31
de diciembre del año en que estamos ingresando el material bibliográfico. Posteriormente viene el autor. El autor siempre va a ingresar, colegas, por el apellido paterno, materno y nombres. El título. Aquí nos vamos a ir acostumbrando, colegas, que el título va a ir siempre la primera letra en mayúscula. Luego todo el contenido del título va a ir en minúscula. Salvo que sean nombres propios, irá en mayúscula. Luego viene el pie de imprenta. En el pie de imprenta se ubica el lugar donde ha sido editado el libro. La editorial. ¿Qué editorial es la responsable de la edición del libro? En este caso, colegas, solamente se anota el nombre de la editorial. Muchas veces en los libros viene, ¿no? Editorial Sauni, sociedad anónima o limitada, qué sé yo, ¿no? Ahí no se anota todo lo que dice, sino solamente el nombre. En este caso, podría ser Sauni, ¿verdad? El año de publicación. El año de publicación, muchas veces, y sobre todo en libros de nivel escolar, no consideran generalmente los autores. Pero nosotros tenemos que revisar el libro en todas sus partes para de alguna manera ubicar el año de publicación. En caso de que no hubiera, hemos revisado todo el libro y no hay el año de publicación, simplemente entre corchetes ponemos o estimamos el año en que se haya editado ese libro. Esa es una forma. Otra forma es poner los dos primeros dígitos del año y completamos con dos puntos suspensivos y siempre entre corchetes. A continuación tenemos la edición. La edición consiste en cuántas veces ha sido editado el mismo título del libro. Ustedes, por los que laboran en las bibliotecas, habrán visto de que vienen pues diferentes números, ¿no? Primera edición, segunda edición, tercera edición. En algunos casos inclusive consideran, ¿no? El que han sido agregadas, aumentadas o corregidas, ¿verdad? Entonces, se ubica en ese espacio la edición, cuántas veces ha sido editado el libro. Luego viene la condición, ¿no? Que les hablábamos hace un momento. Comprado. Si es comprado, pondré una X en el casillero que corresponde. Si es donado, en el siguiente casillero. Y si es por canje, en el siguiente casillero. El precio del libro. Como también recordamos, cuando el libro es comprado, obviamente va a tener el precio. Pero si el libro ha sido donado, y en canje inclusive, no va a tener generalmente el precio. Entonces el bibliotecario tiene que estimar más o menos cuánto cuesta ese libro. Y finalmente vienen las observaciones. En las observaciones podemos poner de repente si el libro es nuevo, si el libro es regular, si el libro es malo, ¿no? Entonces, algunas observaciones se ubican en ese espacio. El registro es un instrumento vivo que sirve para anotar las incidencias que sufre una unidad documental.
a lo largo de su vida. Se anotará, inclusive en observaciones, el deterioro, pérdida, sustitución o depuración, así como cualquier otras circunstancias que consideramos importante para el control de nuestro material bibliográfico. La biblioteca escolar se deberá utilizar dos cuadernos o dos registros. Uno para los materiales bibliográficos y el segundo para los materiales no bibliográficos. Colegas, si hasta ese punto hay alguna pregunta. ¿Está claro, colegas? Bien. Entonces continuaremos lo que es el proceso técnico. Posteriormente al registro, lo que tenemos que realizar es la labor de la clasificación. La labor de la clasificación, colegas, es muy importante en todas las bibliotecas existentes, no solo en las escolares, sino en todas las diferentes bibliotecas, por cuanto al libro le vamos a dar un código de acuerdo al tema que contiene cada libro y de acuerdo al sistema de clasificación decimal Dewey. Este sistema de clasificación Dewey fue creado en 1876 por un bibliotecario llamado Melville Dewey. Creó un sistema numérico decimal para organizar los libros de la biblioteca escolar en la que trabaja o en la que trabajaba. En este sistema se lleva o se llama, ¿no? Dewey, en memoria al apellido del creador de este sistema. La clasificación sirve además para asignar un código y distribuir los libros y materias especiales en los estantes. Permite identificarlos, ponerlos al servicio y devolverlos al mismo lugar. La separación por materias permite el agrupamiento de libros y materiales especiales referidos a un mismo asunto, facilitando de este modo la revisión exhaustiva desde las áreas curriculares. La clasificación de la colección de la biblioteca escolar se realizará de acuerdo con el sistema de clasificación decimal Dewey, sistema que servirá de base en el ordenamiento inicial que realizará el personal o el bibliotecario de nuestra biblioteca escolar. Como resultado del proceso de clasificación, se obtiene el código de identificación o llamado también signatura topográfica. El código está constituido por varios elementos. Primero, ¿no? El esquema o el primer sumario que va en centenas. Dewey divide el conocimiento humano en 10 grandes categorías o sumarios. Y cada cifra se subdivide, muchas veces para lograr identificar claramente cada tema. Esto se hace para organizar los libros en la estantería de forma que todos los libros que traten un tema específico queden ubicados en el mismo lugar. El primer esquema o sumario, como dije, está en centenas.
divididos en 10 grandes grupos, los cuales mencionamos a continuación. Los 3 ceros, 0, 0, 0, corresponde a todo material bibliográfico de ciencias de la computación, información y obras generales. Obras generales, ¿a qué le llamamos obras generales? Son las obras de consulta, ¿no? Por ejemplo, las enciclopedias, los diccionarios, en algunos casos también las bibliografías, etc. En el grupo del 100 van a ir todo el material bibliográfico sobre filosofía y psicología. En el grupo de los 200, todos los libros de religión, teología, religiones, incluso las de protestantes, todos los que tienen que ver con la religión. En el grupo de los 300, todo lo que es ciencias sociales. En el grupo de los 400, todo lo que es lenguas. Grupo de los 500, todo lo que es ciencias básicas, como matemática, física, química, etc. En el grupo de los 600, va a ir todo lo que es tecnología y ciencias aplicadas. El grupo de los 700, todo material de artes, recreación, deportes, fotografía, etcétera, ¿no? Todo lo que es artes. 800, el grupo de los 800, todo lo que es literatura, ¿no? Donde están las obras literarias, ya sean nacionales o internacionales. En el grupo de los 900, todo lo que es historia, geografía, biografías, etc. Ahora, este primer sumario, que viene en centenas, se va a subdividir en decenas. Acá veremos como ejemplo solo de un grupo o un sumario, ¿no? Que sería, que les he puesto como ejemplo el grupo de 500. Ciencias naturales y matemáticas. Buenas ¿No? noches, colegas. Disculpe, un momentito, por favor. Es que en el caso de lengua y literatura, ¿son diferentes códigos? Sí, colega. Lenguas es una materia y literatura es otra materia. En lenguas vamos a ver todo lo que es ortografía, lo que es gramática, lenguas nacionales, internacionales, o sea, todo lo que es lengua. En la literatura ya es otro tema. El libro de comunicación, por decirlo en primaria, ¿dónde le considero? ¿En lengua o literatura? Lenguas, si es como dice usted, comunicación, va a ir Sí, en el grupo de los 400 en lenguas. Pero también usted habrá visto que ¿cómo se llama? Hay libros de literatura generalmente, ¿no? Y ese sí, en secundaria. literatura sí ya va a ir en 800. No hay que equivocarse en ese sentido. ¿Entendido, colega? Sí, Bien, gracias. bien. Entonces, yo les he sacado acá, como les decía, solamente un sumario, que es del 500, para entenderlos mejor, ¿no? Porque acá hay en este grupo, generalmente todos los centros educativos cuentan pues
libros sobre todo de matemática. Y como habíamos dicho que se subdividen ya en decimales, verán ustedes, ¿no? Las centenas ya se dividen en decimales. Por ejemplo, tenemos 510. 510 corresponde a todo lo que es matemática. 520, astronomía y ciencias afines. 530, física. 540, química y ciencias afines. 550 de ciencias de la tierra, ¿no? 560, paleontología, paleozoología. 570, ciencias de la vida, biología. 580, plantas. Y 590, animales. Como verán, colegas, poco a poco se va subdividiendo y poco a poco vamos entrando ya en materias afines, ¿verdad? A continuación tenemos el tercer sumario, que ya vendrían a ser las unidades. En este caso, también les estoy otorgando un ejemplo solo de una materia, ¿no? Como sería en este caso, la matemáticas. 510 pertenece a matemáticas. Entonces ya se está subdividiendo en unidades, ¿no? 511, 512, 513, 514. 511, todo libros de principios generales, o sea, nos estamos refiriendo a las matemáticas, ¿verdad? 512, al álgebra y teoría de los números. 513, aritmética. 514, topología. 515, análisis. 516, geometría. 517 y 518, pues como verán ustedes, todavía está libre. ¿Por qué estará libre? Porque a medida, colegas, que avanzamos los años, que pasan los años, siempre vemos cambios, ¿no? La investigación va cumpliendo metas mucho más grandes. Entonces, recordarán, por ejemplo, antes no existía lo que es la informática. Se creó la informática, llegó la informática y tuvieron que dedicarle a un número específico. Es así que se guardan algunos números para que cuando aparezcan otras materias que ahora no existen, entonces se va incrementando en esos números. El 519, probabilidades y matemáticas aplicadas. Se preguntarán de repente, ¿estará en todo este sistema todos los libros que existen a nivel universal? Sí, colegas, sí está. Este sistema, colegas, muchas veces las bibliotecas que nos encontramos un poco fuera de, se puede decir, de la ciudad o de la misma capital, es difícil que contemos con esta herramienta. Es muy difícil. Ahora, claro, todo ya se ha hecho un poco más fácil. ¿Por qué? Porque los que tienen o los que están trabajando ya con computadoras y tienen internet, pueden ubicar fácilmente ya en el manejo del internet, ¿no? Pueden ya ubicar estos sumarios, este sistema. Antes no había, no era fácil conseguir esta herramienta. Y cuando queríamos conseguir de la Biblioteca Nacional, tenía un costo alto. Es así que muchas bibliotecas comunales o un poco alejadas de nuestra ciudad solamente han tenido que clasificar de acuerdo a estos tres sumarios. Porque verán ustedes,
de que estos sumarios, o claro, ¿no? Estos sumarios no queda ahí. Todavía se amplía en decimales. Es muy amplio la clasificación. Bueno, no les he considerado las decimales, pero explicaré más o menos en qué consiste los decimales. Por ejemplo, Buenas noches. Una consulta. sí, colega. Eh, en este caso, yo tengo razonamientos matemáticos y ¿en qué número los considero? Gracias. ¿De qué me dice de colega? Disculpe. Razonamientos matemáticos. Correcto, justo ahí va. Ahí va a explicar este colega. Eh, no solo hay libros de matemáticas. Como usted dice, hay razonamiento matemático, hay problemas de matemáticas, hay manual de matemáticas, hay bueno, varios títulos de los libros, ¿verdad? Es ahí donde se considera los números, o perdón, los decimales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo problemas de matemáticas, irá 510, que es matemáticas, ¿no? Punto 9, ¿no? Ya decimal, ¿no? 510.9. Puede ser un manual de matemáticas. Irá 510.3. Si tenemos, o sea, así se va a ir subdividiendo de acuerdo al contenido del libro, colegas. En la medida de las posibilidades, para el día viernes me comprometo, colegas, en brindarles, no digamos el total en general de los números decimales, pero sí me comprometo aquí de repente para que tengan conocimiento en algo de este tercer sumario que es de matemáticas. Pero como ya les decía, colegas, los que ya tienen sus computadoras y tienen internet, ¿no? Y si no tienen, colegas, gestiónalos ante sus directores a fin de que ustedes tengan el material, tengan la herramienta para que puedan procesar sus libros. Si no tenemos esta herramienta, va a ser muy difícil que mis libros, que mi material va a estar ordenado, va a estar organizado en mi biblioteca. Cuando todavía no existía, o mejor dicho, hablando de mi biblioteca, ¿no? Cuando todavía no había personal capacitado en organizar esta biblioteca, ¿cómo yo encuentro, cuando yo voy a trabajar a la biblioteca, encuentro que estaba organizado de acuerdo al tamaño del libro, ¿no? Obviamente hay pequeñitos, hay pequeños, hay medianos, hay grandes y hay grandototas, se puede decir, ¿no? Libros, no todos son del mismo tamaño. Entonces, había libros de matemática en un lugar, había matemáticas en otro lugar, y así en otros lugares. Entonces, si yo quería llegar a los libros, tenía que recorrer pues de un estante a otro estante a otro estante, ¿no? Que no estaba bien. Todos los libros de un mismo tema deben estar ubicados en un solo lugar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a capacitarnos, recién comenzamos también a procesar de esta manera. Yo recuerdo bastante, inclusive, los que son de la localidad, sobre todo los colegas que son de Chupaca, la municipalidad
antes distrital, ahora ya provincial, contaba pues con una biblioteca que era una de las mejores a nivel de nuestra región. Donde yo me capacité en primer lugar fue en Chupaca. Imagínense, colegas, siendo de Huancayo, fue en Chupaca en la que me pude capacitar por primera vez. Y gracias a que en esta biblioteca estuvo muy bien organizada, gracias pues al profesor Aquilino Castro, ustedes lo conocerán, al historiador Joaquín Aquilino Castro, quien tuvo un sobrino que trabajaba en la Biblioteca Nacional del Perú, el bibliotecólogo César Castro Aliaga. Entonces, gracias a ellos, la Biblioteca Municipal de Chupaca era la primera biblioteca en organizarse técnicamente a nivel de nuestra región. Lamentablemente, al día de hoy, esta biblioteca pues está cerrada, ¿no? No sé cuál habría sido el problema, posiblemente ya viene a ser ya de autoridad probablemente que hayan cerrado esta biblioteca. Tienen un muy bonito infraestructura inclusive. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, está cerrada, ¿no? Y es así, colegas, de que también, como vuelvo a repetir, para organizar bien nuestras bibliotecas, debemos tener esta herramienta. Va a ser de repente un poco difícil de que los que no tenemos todavía o los que no tienen todavía una computadora, que las consigan. Pero colegas, podemos hacer tantas cosas, tantas actividades en las que sí podemos contar con un equipo. Habrá seguramente en las comunidades personas que de repente de alguna manera han progresado, han salido fuera de Huancayo, de Chupaco, de sus localidades, en que de repente pueden colaborar o ¿no? La donación de uno de estos equipos. Y obviamente al director, ¿no? Gestionar, a PAFA gestionar, que les ponga pues el internet. Y con eso ustedes van a tener bastante ayuda para organizar estos libros o sus materiales bibliográficos. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bien, colegas, continuaremos. Veremos a continuación otro elemento que tenemos que ver para procesar un libro, que se llama la presignatura. Esta presignatura es el símbolo que identifica al tipo de colección. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en mi biblioteca diccionarios, enciclopedias, o tengo folletos, tengo textos de tipo inicial, primaria, secundaria, bachillerato, qué sé yo, ¿no? Estos libros van a tener una presignatura. Como verán, la letra R en mayúscula le antepone al número de clasificación, ¿no? Esto va en todas las obras de referencia. Quiere decir, en los diccionarios, enciclopedias, sé yo, ¿no? Va a ir como presignatura la letra R, continuado con el número de clasificación. Anteriormente, las bibliotecas se utilizaba la letra E de enciclopedias. Pero esto ha sido renovado, ha sido cambiado
por la letra R. De repente habrán bibliotecas que ya están trabajando con la letra E, como en el caso de mi biblioteca. Nosotros ya hemos comenzado con la letra E. En ese sentido, si hay posibilidades de cambiarlos, porque no solo vas a cambiar en el libro, también vas a cambiar en las etiquetas, en las fichas, si tienen fichas, ¿no? Entonces es un trabajo un poco, se puede decir, no difícil, pero sí se puede hacer, pero si hay posibilidades, y hay bibliotecas que tienen pocos libros, pueden hacer el cambio. Pero si en caso de que no pudieran, simplemente continuemos con lo que ya estamos o ya con lo que ya hemos establecido. En este caso, por ejemplo, con la biblioteca municipal, tenemos una cantidad de enciclopedias, de diccionarios, ¿no? Que era bien difícil que cambiamos con la letra R, porque teníamos que cambiar fichas, tendríamos que cambiar los libros, y en ese entonces se utilizaba pues fichas por cada libro, es un promedio de 14, 16, 18, hasta 24 fichas por cada libro, ¿no? Entonces yo continúo con la letra E. Entonces, en mi biblioteca no consideramos la letra R, sino la letra E, para obras de referencia. También tenemos, o coleccionamos los folletos, ¿no? A los folletos le anteponemos la letra F, ¿no? De folletos. Ahora, o cómo se considera, ¿qué es un folleto? ¿Cómo se diferencia de un libro? Generalmente el folleto, colegas, tienen pocas páginas. Uno. Dos, de que sus pastas o sus cubiertas son de la misma hoja que tienen dentro del folleto, no sé, del contenido del libro. No son como los libros, pues, que las hojas son de diferente material, con los tapas, cubiertas, ¿no? Es más dura, ¿no? Para que los libros se puedan ubicar bien en las estanterías. En cambio, los folletos, a veces por la consistencia, pues como no tienen la cubierta dura, se paran cayendo. Entonces, esos son los folletos. Para los textos de educación inicial, ¿no? Se considera o se antepone las letras T, I. En este caso también, muchas bibliotecas ya hemos estado utilizando la presignatura N. En muchas bibliotecas se ha estado utilizando la presignatura N de niños. Entonces, todo texto de educación inicial se considera la letra N. Ahora también esto ha sido ya cambiado por la letra TI, de textos iniciales. Obviamente, como les explicaba en el primer presignatura, los que ya tienen trabajando con la presignatura N, pueden seguir trabajando con esa presignatura. En los textos de educación primaria, se utiliza la letra TP, ¿no? Textos primarios. En los textos de educación secundaria, la TS de textos secundarios. En textos de bachillerato, la TB, ¿no? Textos de bachillerato. Ahora, en otras bibliotecas también, ¿no? Se utiliza solamente la letra I de libros infantiles. Generalmente, colegas, seguramente dirán de que se duplica con textos de educación inicial con libros infantiles. Textos de educación inicial comprenderán que solo va hasta los 5 años, si no me equivoco, ¿verdad?
con niños desde 3 a 5 años, ¿no? En cambio, ya los libros infantiles, colegas, ya va hasta más allá, hasta los 8 o 9 años. Y la letra J corresponde a libros juveniles. En este caso ya de 8 a 13 o 14 años, colegas. Es importante este símbolo de la presignatura en la clasificación de los libros. ¿Por qué, colegas? Porque de esa forma va a estar bien organizada nuestra biblioteca. Ya vamos a tener un estante aparte para obras de referencia, para folletos y para todos los demás. Si yo tengo un usuario, un lector, que me va a solicitar libros de educación secundaria, porque acá también se ve bastante de que en muchos casos estudiantes de educación secundaria buscan o quieren leer, ¿no? O tienen un tema de libros de educación primaria. Entonces, mis libros no van a estar, pues, desubicados, ¿no? En dónde estará primaria, dónde estará secundaria. No, con este símbolo, con esta presignatura, acompañado con los códigos o los códigos de clasificación, entonces nuestros libros ya van a estar bien ubicados en las estanterías, de manera de que para mí va a ser mucho más fácil ubicar un libro. Como ejemplo, les he ubicado, colegas, el libro de matemáticas. Les decía que matemáticas, general, ¿no? Obviamente general, es 510, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un libro de educación primaria, matemática, irá TP seguido por el número de clasificación, que en este caso es 510. En textos secundarios, igual, solamente va a cambiar la presignatura. Porque tengo mi libro de matemática, pero es ya de educación secundaria, ¿verdad? Y también tenemos, pues, libros como diccionarios de matemática, qué sé yo, ¿no? Entonces le vamos a considerar la letra R, ¿no? De 510. Y libros infantiles, inclusive de juveniles, que va a ir con la presignatura, más acompañado de 510 en un libro de matemáticas. Entonces, esto quiere decir de que mis libros de primaria van a ir en un lugar, secundaria van a ir en otro lugar, y mis libros de referencia, colegas, va a ir en obras de referencia, donde van a estar ubicados no solo de matemáticas, ¿no? Sino también, por ejemplo, tenemos libros, diccionarios de filosofía, tenemos diccionarios de psicología, de química, de física, bueno, ¿no? Entonces, junto con esos libros va a ir ubicado nuestras obras de referencia, nuestros diccionarios de matemática. Obviamente, colegas, ¿no? Va a ir todos los diccionarios en un solo lugar, seguido de otros diccionarios de acuerdo al número de clasificación de cada material bibliográfico. Colegas, si hay alguna pregunta, yo quisiera, colegas, que en la medida de las posibilidades, no se vayan con las dudas, porque el proceso técnico, querramos o no, colegas, es el punto neurálgico, un punto fundamental para que nuestro material bibliográfico esté en orden, esté organizado. Por eso no quisiera que se vayan con alguna duda. Si hay alguna duda, pregunten con confianza, colegas. Bien, colegas, entonces continuamos con el tema. Ahora vamos a ver otra herramienta, si se quiere decir,
para el procesamiento de nuestro material bibliográfico, denominado la tabla de notación interna, o también llamado la tabla Málaga. La notación interna en el código de clasificación es la representación de la entrada principal de una obra, autor, título, a través de un código alfanumérico, perdón. La tabla Málaga original fue desarrollada por un bibliotecario peruano, Luis Málaga, y publicada en la revista número 5 en 1949. Esta tabla, colegas, es el complemento a la clasificación de un material bibliográfico. Aquí les he puesto un modelo de esa tabla de notación interna. ¿Para qué sirve esta tabla? Una vez que tengamos ubicado, que ya tengamos, como ven en el ejemplo, en color rojo, colegas, ¿no? Es un texto secundario de matemática, ¿verdad? Debajo de esa clasificación hay un código que dice D61, ¿correcto? D61. Esa D61, colegas, sale justamente de esta tabla de notación interna. En el ejemplo les he ubicado, por ejemplo, es un libro de matemática, ¿verdad? 510, cuyo autor, el apellido paterno es Delgado, ¿sí? Es Delgado. Y vean ustedes, colegas, en la tabla, ¿no? Hay unas letras, en su mayoría de tres letras, continuado de unos números y continúa con otras 3 letras, ¿verdad? En esta tabla yo voy a ubicar el apellido paterno del autor, pero solamente las 3 primeras letras. En este caso, voy a buscar en esta tabla la D-E-L, del, solamente del. A ver, si me ayudan a ubicar, colegas, ¿qué número le corresponde a estas 3 letras? Del. En la tabla de notación interna vemos varias letras del, que está al centro de la tabla, ¿verdad? Dice la primera del A, ¿no? Después del C, del M, del T, del R, del S, del V. Continuando con del G, ¿verdad? Del 4 letras, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que tomar, colegas, aquí es del apellido completo, es Delgado, ¿verdad? Entonces, para nosotros, para poner el código, ubicamos las 4 primeras letras que dice del G, ¿verdad? Del G. Que al lado derecho hay un número, la 61, ¿sí? Entonces, de ahí sale este código de notación interna, considerando la primera letra del apellido paterno del autor, seguido del código de notación interna. Ahora me dirán, ¿por qué hay tantas D's ahí? Es que hay apellidos, como por ejemplo, del Carmen, ¿no? O del Risco, bueno, ¿no? En ese caso, se considera del resto donde dice del. Si continuamos al lado derecho, conseguimos otra vez otras 3 letras, ¿no? Que en su mayoría, como vemos aquí,
ya no es de la D, sino comienza con la E. ¿Qué quiere decir? Que también son de los apellidos de los autores. De las tres primeras, apellidos de los autores. En ambos casos se considera el mismo número que está al centro. Si yo tengo, por ejemplo, del G, que dice, ¿no? Del G 61, de repente tengo otro autor con la letra E, que es en G, dice, ¿no? Engreído, en G, bueno, un apellido, entonces le voy a considerar el mismo número, ¿no? En ese caso ya sería la letra E 61. Entonces, ambos lados que ven ustedes, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿no? Tienen del apellido paterno del autor. Aquí también hay que tener en cuenta otro caso, porque no solo hay un apellido Delgado. Por ejemplo, puede haber Delgadillo, ¿no? Delgadillo, que las cuatro primeras letras coinciden con Delgado. Entonces, en este caso, también mi notación interna será de 61. Pero en este caso, si yo tengo un libro Delgado y de Delgadillo, obviamente van a ser iguales y me voy a equivocar. De repente, al momento de entregar el libro, de servir el libro a mi usuario, no le voy a dar del Delgado, le voy a dar del Delgadillo, o viceversa. En este caso, ¿cómo tengo que disimular o cómo tengo que no sean iguales estos números? Entonces, si yo tenía el libro de Delgado, ¿no? Ya le procesé este libro, ya le di su número de clasificación, ya le di su número de notación interna, y mañana me llega el libro de Delgadillo de matemática. En ese caso, le voy a considerar la primera letra del título del libro. ¿Qué quiere decir? Que en el libro de Delgadillo le voy a considerar D61M. Ya se está diferenciando, ¿ves? Ya se está diferenciando. Ya no es, el de Delgado va a ser D61 solamente, y de Delgadillo ya va a ser D61M. Entonces, nunca un libro del mismo título de diferentes autores pueden llevar un mismo número, un mismo código. Siempre tiene que diferenciarse. Algunas veces, colegas, inclusive, por ejemplo, este libro de matemática de Delgado ya salió anteriormente su primera edición. En 2, 3 años salió la segunda edición. Si yo tenía mi primera edición anteriormente, obviamente va a seguir siendo el mismo número, ¿no? PS510 D61. Y si me llegó mi segunda edición, el mismo título del libro, ¿cómo voy a diferenciar de la primera edición? Ahí le tengo que ubicar debajo de la anotación interna el año de publicación, ¿no? Obviamente, la primera edición ha salido, por decir, el 2021, ¿no? La segunda edición salió este año, el 23. Entonces, yo le voy a poner debajo de D61 2023. ¿Ve? De manera que ni uno ni otro van a ser iguales. Siempre van a tener que diferenciarse. El usuario de repente va a querer leer la anterior edición, no la actual.
¿no? O si yo de repente voy a querer leer la actual edición, pero no la anterior. Entonces, si yo quiero la actual edición, pues tendré que poner tal y conforme, como dice nuestro sistema, ¿no? La TS 510 de 61 y 2023. Si yo quiero la anterior, obviamente, simplemente le pongo tal como está y el bibliotecario me va a dar, ¿no? El libro tal como está. Esa es la importancia que tiene esta notación interna, colegas. Colegas, no sé si hasta ese punto la clasificación ha quedado clara, colegas. La clasificación es un poco delicado, eh, es un poco, no digamos difícil, ¿no? Pero si nosotros le comprendemos y ubicamos el tema neurálgico del libro, el tema principal del libro, porque muchas veces un libro no solo trae un tema, trae diferentes temas. Estarán viendo ustedes, por ejemplo, en matemática, ¿no? En el libro de matemáticas. Eh, si yo tengo un libro de matemática general, muchas veces dentro de ese libro viene álgebra, viene aritmética, viene geometría, ¿no? Entonces, como verán ustedes en el tercer sumario, cada cual tiene su número, ¿verdad? Álgebra 512, aritmética 513, geometría 516. Entonces, ¿cómo yo así voy a, de alguna manera, clasificar este libro? Si de repente lo que es matemática general viene unas cuantas hojas o páginas, si de repente álgebra tiene mucho más amplio las páginas o aritmética o geometría, entonces este libro lo voy a ubicar en el que tiene mayor contenido. Si este libro de matemática general trae el contenido es más de geometría, por decir, ¿no? Al libro no le voy a considerar en 510, sino le estaré considerando en 516, ¿ya? Por el mayor contenido que tiene el libro. Por eso es neurálgico este tema. Es difícil, de repente, un poco difícil de encontrar su mismo contenido. Te va a llevar tiempo, obviamente, para que le consigues un mismo tema, de manera para que le ubiques el número de clasificación. Y si no tienes los materiales o las herramientas, como decía hace un momento, todavía va a ser mucho más difícil. Por eso, colegas, por favor, yo les suplico, les pido, si tienen alguna duda, pregunten. ¿Todo claro, colegas? Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. No sé si podría facilitarnos esta tabla de notación interna, porque muchos de nosotros no contamos con esta herramienta de trabajo. Correcto, colega, para el día viernes, yo les voy a tener todo completo, les voy a pasar completo esta herramienta, esta tabla. Van a disculpar ustedes por cuanto se hubiera traído completo, sino que por el día de hoy también teníamos actividades, como sabrán ustedes, Huancayo está de aniversario. Entonces, hoy día hemos tenido muchas actividades culturales. Hemos estado participando en una comparsa por la víspera. Mañana cumplimos 159 años de creación política, eh, la provincia de Huancayo. Entonces,
Nosotros también como trabajadores tenemos que participar y si tenemos actividades realizadas en este mes de noviembre, sobre todo. Yo me comprometo, colega, para el día viernes voy a tener toda la tabla, pero también, como les decía hace un momento, los que tienen computadoras y tienen internet, ingresen a este tema y van a conseguir completo todos estos documentos, colega. Para los que tienen, yo para el día viernes les voy a conseguir toda esta herramienta, colega. Disculpe, colega, en web, dónde ingreso para encontrar el catálogo? El catálogo. Usted ingresa tabla de notación interna nomás. Para el caso de tabla Málaga. Tabla de notación interna, usted va a entrar a la computadora y va a tener incluso cómo es su uso, porque en algunos casos siempre va a haber algún problema, se va a duplicar, o de repente no va a conseguir incluso algún autor, cosa por el estilo. Entonces ahí tiene todo el manual para su uso de esta tabla, colega. En Ok, caso gracias. del sistema de clasificación también ingresan, ¿no? Tabla del sistema de clasificación decimal Dewey. Y usted va a tener la tabla, inclusive desde el primer sumario hasta los decimales, colega. En algunos casos, en este caso también, colega, se recomienda de que si no tienen muchos libros, de repente solamente utilicen hasta el tercer sumario. Hay bibliotecas, obviamente, que son grandes. Bueno, por lo menos biblioteca yo lo considero grande porque estamos trabajando en un promedio de 25,000 ejemplares. Y es bien difícil, pues, estos 25,000 ejemplares, ubicarlos ordenadamente, organizadamente. Entonces, a eso nosotros tenemos que dar todo lo que se tiene que, todo el código que se tiene que utilizar para estos libros, colegas. ¿Entendí, colegas? ¿Podemos pasar al siguiente tema? Correcto, colegas. Una vez, colegas, que tenemos ya nuestro material bibliográfico clasificado, ¿no? Ya sabemos cuál es el número de clasificación, notación interna y todo sobre un libro. El siguiente paso es ya la catalogación. La catalogación ya viene a ser, como se ha escrito aquí como un concepto, dice, ¿no? La catalogación descriptiva es un elemento clave en el proceso de catalogación. La actividad de organización del conocimiento a través de la cual se presentan los recursos en el contexto de un catálogo. Hablamos de recursos, colegas, son pues su material bibliográfico, ¿no? Estos recursos pueden ser físicos o digitales. Incluyen libros, revistas, videos, audiovisuales, etc. Todo el material, ¿verdad? Durante la catalogación descriptiva se registran las particularidades de un recurso, tales como título, dimensiones, fecha de publicación, etc. Estos datos forman el núcleo del registro bibliográfico. Además, la catalogación descriptiva incluye la selección de puntos de acceso que indican los responsables del recurso, personas o grupos, cómo se conoce el recurso título y con qué otros recursos pueden estar relacionados. Esto permite a los usuarios tener varias maneras de descubrir el recurso. Los catálogos han existido desde que existen las colecciones de documentos. Sí, pues,
Anteriormente, colegas, cuando todavía no existía, pues, los equipos de computadoras, ¿cómo se realizaba la catalogación? La catalogación se usaba, pues, o se realizaba en unas fichas, ¿no? De cartulinas eh, blancas, de unas medidas especiales, ¿no? Que recuerdo eran de medidas de 12.5 por 7.5. Y se hacía a través solamente de las máquinas de escribir, ¿no? Y como hace un momento les dije, por cada libro teníamos que elaborar un promedio no menos de 12 fichas. Se llegaba hasta más, de acuerdo al contenido del libro. Por ejemplo, conocerán de repente ustedes el libro de Jorge Basadre, Historia General del Perú, que en su primera edición, si no me equivoco, se editó en 10 ejemplares. Posteriormente salió otra edición en 12 y ahora creo están en 16, no me equivoco. Entonces, en esa colección, por ejemplo, colegas, se trabajó hasta en 48 fichas. Entonces, era pues todo un trabajo arduo. Eh, para realizar estas fichas, colegas, obviamente tenías que tener un personal que dominaba pues la máquina. De lo contrario, no podías hacer nada. Y ahora estas fichas se dividían en varias fichas inclusive, porque tenías que hacer una ficha principal y una ficha topográfica. Estas dos fichas servían al trabajador bibliotecario, al bibliotecario, internamente, ¿no? O sea, estas dos fichas utilizaba el bibliotecario internamente. La ficha principal consistía en todos los datos del libro para yo tener ubicado en un fichero, ¿no? Y saber con qué libro contaba. La ficha topográfica me servía para fines de ingreso o inventario. Habían también las fichas, por ejemplo, de autor. Si el libro tenía un solo autor, obviamente tenía una sola ficha de autor. Pero habían libros, o hay libros, que escriben pues no solo un autor, sino diferentes autores, hasta 3, 4, hasta más autores personales. Y por cada autor tenías que elaborar una ficha. Ahora, el contenido del libro. Por el contenido del libro, también tenías que hacer varias fichas. Que hablábamos antes como un ejemplo, un libro de matemáticas. Dentro de este libro de matemáticas viene álgebra, trigonometría, ¿no? Entonces, por cada tema tenías que elaborar otras fichas. Ahora, si el título era diferente a los temas, o sea, no concordaba con los temas, tenías que hacer otra ficha por el título. Ahora, si este libro tenía todavía, o era de una colección o serie, tenías que elaborar otra ficha. Entonces, así se sumaban las fichas y tenías que elaborar todas esas fichas. Y cada fichas iban registrados o iban coleccionados en forma primero numérica y luego alfanumérica, ¿no? En orden, por tema, título, por cada ficha que habíamos realizado. Y estas fichas además, todavía además te tenías que colorear la parte superior de diferentes colores. La ficha de autor y la ficha principal iban de color azul. La ficha del título de color morado. La ficha de serie o colección de color verde.
la ficha de temas de color rojo. Entonces era un trabajo arduo. Ahora, colegas, los que tienen de repente computadoras, ya no utilizamos tantas fichas. Tenemos la ventaja, obviamente, antes de repente de entrar en este tema, pues nuestra biblioteca tiene que sistematizarse, tener un programa. Ahora, muchas veces nuestras bibliotecas, sobre todo en las comunidades, pues es bien difícil, colegas. Si no tenemos una computadora, no tenemos el acceso a Internet, mucho menos vamos a tener el programa, ¿no? Entonces, en muchas bibliotecas todavía se vienen trabajando en fichas. Ahora, inclusive para eso hay otro problema, que ya no hay máquinas de escribir. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi catalogación? ¿Cómo voy a catalogar este libro? Entonces, es realmente un problema grande. Ahora, ¿en qué consiste la catalogación? Dice catalogación descriptiva. Quiere decir que todos los datos principales del libro vamos a transcribir en estas fichas. En otras palabras, mucho más suaves, digamos, vamos a vaciar los datos principales en estas fichas. Para eso, colegas, debemos saber también cuáles, como elementos externos, cuáles son los principales, como se puede decir, las partes de un libro. ¿Cuáles son sus partes principales de un libro? Aquí les he puesto un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De un libro, ¿no? Tenemos la ceja, que son las partes terminales de cada libro, tanto superior como inferior. Tenemos la solapa. Esta parte del libro, colegas, no todos los libros traen. Algunos libros traen esta solapa, ¿no? Que vienen a ser como un tipo de forro encima de la cubierta, ¿no? Encima de la cubierta. Y ya ven ustedes en este ejemplo cuál es la cubierta, ¿no? Es la parte que cubre el libro, ¿no? En la contraportada le ponen algunos al final de la parte que termina el libro, que nosotros le denominamos la contracubierta, más bien. Me parece que aquí se equivocaron, es la contracubierta, porque la portada ya viene a ser otro tipo de hoja que contiene este libro. El lomo, ¿no? El lomo es la parte donde se juntan en la parte central, tanto la cubierta como la contracubierta. Entonces, para nosotros los bibliotecarios, para nosotros los trabajadores de las bibliotecas, la parte principal es la portada y el reverso de la portada, ¿no? De esa parte del libro, colegas, es de donde vamos a sacar, ¿no?, los datos de un libro. Nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, para poner un título, no vamos a utilizar la cubierta, colegas. Vamos a utilizar, perdón, no vamos a utilizar, claro, la cubierta, ¿no? Vamos a utilizar la portada, colegas. La portada. Y al reverso de la portada vienen también los datos principales del libro, donde vamos a ubicar inclusive nuestros sellos de ingreso del libro, nuestro registro del libro, ¿verdad? Entonces, pongan en consideración eso, porque muchas veces, colegas, lo que dice la cubierta no es lo que dice la portada. Por eso se recomienda, ¿no?, todos los datos del libro
No, vea mamita, de la mañana yo te he dicho. portada. No, Bien, colegas. Aquí les he considerado algunos elementos, ¿no? Algunos partes del libro, ¿no? Vienen, aparte de la portada, viene la dedicatoria, ¿no? Dice, suele ser un pequeño texto que el autor incluye al principio de su obra, en el que expone a quién o quiénes dedica la creación de su libro. Va situado justo después de la contracubierta. Bueno, ahí te sigue contraportada, ¿no? La presentación y agradecimiento. Esta es la parte que el autor dedica a dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la creación de su publicación de su obra, ya sean editores, editoriales, familiares, amigos, profesionales, etcétera, ¿no? En definitiva, a todos aquellos que colaboraron con su investigación y publicación. El índice también viene a ser una parte principal del libro, porque ahí vamos a encontrar todo el contenido de un material. El índice suele resultar una parte muy útil para el lector, ya que refleje la estructura y organización del contenido del libro, mostrando los títulos de los capítulos principales. En obras de género científico, suele ir situado al principio y en las literarias al final, aunque siempre hay excepciones. En algunos casos, el índice toma con otro, ¿no? Con contenido, bueno, algunos otros nombres. El prólogo o introducción. El proceso es la presentación previa al tramo, a la trama. También se conoce como prefacio, preámbulo, se ubica al inicio del libro. Los autores utilizan este espacio para explicar los motivos que les han llevado a crear su obra, la idea principal sobre la que gira la historia, el contexto que utilizó, etc. Puede ser escrito por el autor, editor o un experto en la obra. No se debe confundir con el epígrafe. El epígrafe es una página en la que el autor expresa una cita, frase o sentencia relacionada íntimamente con el trama de la obra. Esta parte, colegas, también viene a ser una de las principales del libro. ¿Por qué, colegas? Los que estamos trabajando, sobre todo ya sistemáticamente, ¿no? O sea, ya con programas sistematizados, en el programa te piden, ya no como en la ficha, ¿no? En la ficha, bueno, solía describirse los datos, pero ya de menor significado, si se quiere decir. Pero ya en lo que estamos trabajando vuelvo a repetir, con los programas, con los softwares programas sobre biblioteca, ya nos piden, aparte del contenido, un resumen del libro. Entonces, para hacer un resumen del libro, obviamente, colegas, no vas a tener que leer todo el libro. Entonces, como dice acá, ¿no? Ya explica los motivos que le han llevado a crear su obra. Entonces, ahí, en esta parte del prólogo o introducción, te van a informar exactamente qué contenido tiene este libro. Entonces, de ahí vas a resumir como bibliotecario esta parte que te solicitan en este sistema ya computarizado, si se quiere decir. Inclusive te va a servir bastante para que proceses el libro. Porque muchas veces un título pues no te va a decir exactamente en qué corresponde el libro. Por ejemplo, si agarramos un libro de literatura, ¿no? De una obra literaria, ¿no? En el título te va a decir un nombre, ¿sí? De repente te va a decir el día
que me fui a, bueno, un título, ¿no? Que no es exactamente el título del libro. Si me ayudas, por favor, conseguir un libro de literatura, por favor. Entonces, colegas, en esta parte ya te va a decir, ¿no? Sobre qué se trata. Si es de repente un cuento, si de repente es un... ¿Qué pasó? Que se te cayó. Si de repente es un cuento, es un, ¿cómo se llama? Es una fábula, es un, de repente, poemas, entonces te va a decir claramente en qué consiste este libro. Te va a dar el dato principal, el tema principal, para que puedas procesar o puedes clasificar tu material bibliográfico. ¿Entiendes? Tenemos también los capítulos. Los capítulos son las diferentes partes en las que se divide la trama. Sus títulos nos dan una idea del contenido que mostrarán. Algunos libros, obviamente, no todos tienen estos capítulos. Sobre todo los libros de, por ejemplo, las novelas, ¿no? Las novelas en literatura te traen por capítulos. También otros temas, pero no tanto como literatura. Van, dice, todos numerados. Algunos autores eligen los números romanos para hacerlo. Viene la bibliografía. Eso también es importante, colegas. Es un listado de las obras que han sido utilizadas de alguna manera por el autor para la creación de su obra. Son expuestas como fuentes de investigación o inspiración. Generalmente, y la mayoría del material bibliográfico de los libros traen una bibliografía. Entonces, inclusive, si no estás conforme con el tema de este libro, puedes utilizar la bibliografía, ¿no? Ahí te van a dar datos de qué libro se ha sacado, se ha considerado y de qué autor. Entonces puedes ir a esa fuente y puedes de repente conseguir datos mucho más amplios que el libro mismo que estás utilizando. Entonces es importante también la bibliografía. El colofón. Anotación al final del libro, viene al final del libro, que indica el nombre del impresor, lugar y fecha de impresión, el número de tirada, el logotipo del impresor. El epílogo se incluye al final de una obra literaria para hacer alguna consideración sobre ella o terminar de desparramar algunas partes del libro que han quedado sin resolver. Colegas, les voy a pedir un favor, un servicio. Los que tienen abiertos sus micrófonos, tengan a bien de apagarlos. Y solamente utilicen para hacer las preguntas. Por favor, colegas, muchísimas gracias. Entonces, colegas, yo les he considerado acá no todas las partes que contienen un libro, porque todavía de esa tenemos muchas más, que son las hojas, que son las páginas, que son las ilustraciones, que son las láminas, en fin, pero ya son de menor importancia, ¿no? Yo les he considerado solo las más importantes, las que se va casi siempre utilizar de un libro para su procesamiento técnico. Colegas, hasta aquí, si había alguna pregunta, por favor. Me parece, colegas, que no tenemos trabajadores bibliotecarios, pues que de repente estoy, ¿cómo se llama? No tengo, pues no hay participantes, o no me entienden en todo caso, colegas. ¿O está todo claro, colegas? ¿Podemos continuar? Está todo Buenas claro. noches, colega.
Está claro. Sigue Gracias, nomás, colega. coleguita. Gracias, colega, muy amable. A continuación, colegas, les he puesto también un modelo de ficha. Obviamente las que se utilizaba anteriormente. Y los que pueden, de repente, tienen todavía en sus bibliotecas una maquinita de escribir, qué sé yo, y no tienen todavía las máquinas o los equipos computarizados, todavía se puede seguir utilizando estas fichas. Como les dije hace un momento, estas fichas tienen un tamaño de 12.5 por 7.5. Ese es el tamaño de esta ficha y al final tienen ustedes un círculo. Ese es un agujero, ¿no? Que se utiliza para ubicarlos en un fichero. Los que de repente tienen fichero también ya utilizan estas fichas. Por ahí va una varilla, ¿no? Donde va a ir ubicado las fichas para que no se muevan. ¿Ya? Entonces, acá, como ven, colegas, en primer lugar tenemos la asignatura topográfica. ¿A qué le estamos llamando asignatura topográfica? A los 3 elementos que hemos visto anteriormente. El número de clasificación, ¿no? De acuerdo al sistema de clasificación decimal Dewey. En este caso, 333 puntos de las decimales 00972. Ese es el código de clasificación decimal. Luego viene B37, ¿no? Una letra más 2 dígitos numéricos, ¿verdad? La B del autor, que es Basols, como verán ustedes, y la 37, el código que han sacado de la tabla de notación interna. Y luego todavía viene el año de publicación del libro. Todo eso conjunto, ¿no? Se denomina asignatura topográfica. Luego viene, colegas, el autor del libro. En el autor del libro, como ya les dije anteriormente, siempre va a iniciar con el apellido paterno, materno, y a veces se le llama pila, ¿no? Los nombres, nombre o nombres del autor. A través de una coma, ¿no? Los apellidos, coma, los nombres, coma, y ahí ven ustedes un año en 1925. Eso viene a ser el extremo cronológico del autor. ¿Qué quiere decir? Que el autor ha nacido en 1925. Es la fecha de su nacimiento del autor. Guión, si el autor, como en este caso, todavía vive, solamente queda en guión. Pero si el autor ya falleció, ya no existe, se le considera el año de su muerte, el año de fallecimiento. En la línea siguiente ya viene el título. Como verán ustedes, viene el título. Recursos naturales de México. ¿Verdad? Este título, colegas, como ya les vuelvo a repetir, no viene de la cubierta, viene de la portada. Una vez más, colegas. A continuación del título, viene 2 puntos con un espacio a ambos lados. Y dice teoría, coma, conocimiento y uso. Esto viene a ser, colegas, un subtítulo
o título complementario, en algunos casos le llaman, ¿no? Título complementario o el subtítulo. Creo que más se conocemos como subtítulo. Primero viene el título principal del libro, con 2 puntos, espacio ambos lados, ¿no? Viene el subtítulo. Con espacio ambos lados, viene con un slash que le llamamos, viene nuevamente el mención de responsabilidad. Está al lado derecho, el número 4, ¿no? Dice mención de responsabilidad. Viene a ser el mismo autor, porque ¿quién es el responsable de la edición del libro? ¿Quién escribió el libro? ¿O quién ha escrito el libro? Es el autor, ¿verdad? Entonces, el responsable de esta edición, de este libro, de la edición de este libro, viene a ser el mismo autor. Pero en este caso ya ingresa tal como está en el libro, ¿no? En el libro viene como Ángel, primero el nombre, Basols Batalla, ¿ves? Entonces ya aquí se considera tal como viene el libro. Luego viene el número 5, edición. Como ven ustedes, viene de un punto, 2 guiones, y viene recién la serie, ¿no? Dice 12ª edición. 12ª edición. ¿Correcto, colegas? Ahí viene un punto con espacio ambos lados y 2 guiones. Ya estamos entrando al año, perdón, a la editorial, al pie de imprenta, ¿no? Donde viene la ciudad donde ha sido editado el libro, la editorial y el año de publicación. Colegas, en este caso, en el pie de imprenta, nunca se considera el nombre del país. Acá le consideran México, ¿verdad? México es país y México también es una ciudad. Anteriormente se consideraba, para la ciudad, México, si no me equivoco, con otra letra que venía federal o ciudad federal, algo así. Ya se ha quitado eso, entonces solamente se considera el nombre. Por ejemplo, tenemos un libro que ha sido editado aquí en Huancayo, ¿no? Ahí en el reverso de la portada o en la portada dirá, ¿no? Huancayo, Perú, no sé, ¿no? De repente, o Perú, Huancayo, qué sé yo. Entonces, no voy a considerar el nombre del país en ninguno de los casos. Siempre va a ir considerado la ciudad donde ha sido editado el libro. En ese caso irá Huancayo. Hay libros, colegas, que no te mencionan la ciudad. Simplemente dice Perú, por decir, ¿no? Editado en el Perú, dice, ¿no? Después de haber revisado todo mi libro, todas las partes de mi libro, no consigo la ciudad donde ha sido editado. En ese caso recomiendan, ¿no? Que se considera la capital del país. En este caso consideraré Lima. Pero si de repente por ahí consigo algo que me dice que es de Huancayo, entonces ya yo voy a considerar a Huancayo como ciudad de edición. ¿Comprendido, colegas? Solamente va el nombre de la ciudad, no va el nombre del país. Seguidamente, igual, en ambos lados en espacio, a 2 puntos, ya viene el nombre de la editorial responsable de la edición del libro. Dice Nuestro Tiempo. Ese es el nombre de la editorial del libro.
Aquí ya no está considerado porque de repente en el libro viene Nuestro Tiempo, Sociedad Anónima, o Nuestro Tiempo, Sociedad Limitada, qué sé yo, ¿no? Entonces ya no considero el resto, solamente el nombre de la editorial, Nuestro Tiempo. Continuando con una coma y el año de publicación del libro. Este libro se publicó en 1981. Punto. A continuación, en otra línea, viene ya la descripción física, dice, ¿no? La número 7, descripción física. ¿Cuál es la descripción física? Primeramente, o primero tenemos el cuántas hojas contiene el libro, ¿no? Este libro tiene 361 páginas y solamente consideramos la primera palabra de páginas. 360, perdón, la primera letra de páginas. 361 P, que quiere decir 361 páginas. Aquí, colegas, muchas veces los libros, después de la numeración de las hojas, vienen otras hojas. De repente consideras en números romanos, en algunos casos en números perdón, arábigos, qué sé yo, ¿no? Entonces, no vamos a sumar, simplemente ponemos la última enumerada, y el resto podemos considerar ya entre corchetes, ¿no? Por decir, tiene 5 hojas más, pero ya hay números romanos. Entonces, pongo 361, un espacio entre corchetes, pongo 5 y cierro con corchetes y le pongo la letra P. Y si en caso no tenga, ya no están numeradas en ninguno de las hojas que prosiguen, simplemente yo voy a considerar la última enumerada. No me hago problema, no le voy a estar contando cuánto tiene por demás, nada por el estilo. Simplemente 361 páginas. Luego vienen las ilustraciones. Acá simplemente le ponen mapas, ¿no? No siempre el libro solamente trae mapas. A veces traen ilustraciones a colores, en blanco y negro, trae tablas, trae láminas, en fin, otros elementos también en esta descripción física. Y todos esos datos hay que ir describiendo en esta parte, ¿ya? De manera que el usuario, con solo ver esta ficha, va a saber, ¿no?, cuántas páginas tiene y todos los elementos que estamos viendo en este tema. Aquí no ha sido considerado, en este modelo no ha considerado el tamaño del libro. También se incluye, colegas, de un espacio con punto y coma, se considera el tamaño del libro. Se le mide de la parte superior a la parte inferior, ¿no? Y se le considera en centímetros. Si de repente el libro, por decir un ejemplo, sobrepasa el 30 centímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, ¿no? Ya se le considera solamente el centímetro, no se considera el milímetro. Entonces, por decir, tiene 30 centímetros más 3 milímetros, solamente 30 centímetros. Y si pasa de 5 milímetros, se le considera el número siguiente, ya sería 31 centímetros. Luego viene de 1 punto y 2 perdón. Luego viene, el libro tiene, o pertenece a una colección.
¿no? La colección de este libro es Los grandes problemas nacionales. Esto vendría a ser ya la serie. Hay libros que tienen serie o colección y hay libros que no tienen este elemento. Y si no tienen, colegas, simplemente no se considera este elemento. Inclusive hay colecciones enumeradas. Ustedes sabrán si es de una colección de esas, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Entonces, también se le considera ese número después de un punto y coma, ¿no? Los grandes problemas nacionales, punto y coma, el número que le corresponde a esta serie. Continuando, colegas, con la catalogación, el número 9 dice notas. En las notas, generalmente se considera, ¿no? En qué número o en qué páginas está considerado la bibliografía. Hace un momento le decía que esto es también una parte principal del libro, ¿no? Donde te va a indicar de qué libros han considerado para escribir este otro texto. Entonces, es esencial también que consideramos esta parte, la bibliografía. Dice, bibliografía está en la página 358 al 361. Tiene una bibliografía amplia, ¿ves? Una bibliografía amplia, en varias hojas. Y en la siguiente línea, colegas, en la número 10, dice la ISBN. ¿Qué es la ISBN? La ISBN, colegas, viene a ser un número estandarizado a nivel internacional, ¿no? Ahí dice International Snack Number, ¿no? Está en inglés. Entonces, este elemento también, colegas, constituye de importancia, por eso se le considera en la catalogación. Tiene unos códigos, como verán ustedes, la 968-427-014-3. ¿Por qué, colegas, también por lo menos yo lo considero de importancia, ¿no? Porque si usted tiene este código de la ISBN en manos, usted puede ir a cualquier otra biblioteca, no solo a nivel nacional, sino inclusive en otros países, y con solo mostrar este código voy a conseguir este libro. Sin tener el número de clasificación, sin tener el autor, el título, qué sé yo, simplemente con este código voy a conseguir en otras bibliotecas el libro que tenemos aquí. Por eso yo lo considero también esto de importancia. En algunas bibliotecas no los considera, inclusive en el anterior software que hemos estado utilizando para nuestro proceso técnico, hay una nota que dice no obligatorio. O sea, quien quiere lo utiliza, quien no quiere no lo utiliza. Vuelvo a repetir, colegas, que yo sí lo considero de importancia. Posteriormente, colegas, viene en la número 11 el registro, ¿no? En el registro dice 1, recursos naturales, México. Este vendría a ser, en realidad, no tanto el registro, sino el tema o asunto del libro. ¿Ve? El contenido principal de este libro, dice, es recursos naturales de México, ¿verdad? Entonces, empieza del tema, termina en la ciudad. Y, como les decía hace un momento, inclusive hasta puede haber un segundo tema, ¿no? De repente, no, con recursos naturales, de tema principal, no estoy dando en ciencia cierta cuál es su verdadero contenido.
porque pues, recursos naturales son muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo puedo de repente poner ahí la historia, bueno, ciertos temas que considero de importancia del libro. De manera que si yo tengo un tema, por decir, en recursos naturales me ponen de la ecología de México, ¿no? Ahí yo puedo considerar más también como un tema más ecología México. Y si mi profesor me dice, para mañana me hacen una tarea de la ecología de México, si yo voy a esta ficha donde dice recursos naturales, de repente no voy a saber si está ese tema de ecología, ¿verdad? Pero si yo pongo ecología, entonces ya voy a saber, ya sé que en este libro voy a conseguir el tema que requiere mi profesor o mi docente, ¿verdad? Luego dice, en números romanos, dice 1.t. ¿Qué quiere decir? Como el tema principal del libro, que es recursos naturales, no es igual con el título del libro, que viene a ser Recursos Naturales de México, entonces, como hace un rato le estaba mencionando, puede hacer una ficha más por el título. De manera que el usuario, el bibliotecario, perdón, el lector, ¿no? Va a tener varias fuentes para que consiga este libro. Si yo sé como lector, como usuario, sé cuál es el número de clasificación, ¿no? Con la asignatura topográfica voy a ubicar este libro. Uno, si yo sé quién es el autor del libro, me voy a la ficha de autores del libro, voy a ubicar este libro. Si yo sé el título de este libro, voy a ir al fichero de títulos y voy a ubicar este libro. Si yo sé cuál es la ISBN de este libro, voy a ubicar por la ISBN. Si yo sé cuál es el tema principal de ese libro, voy a ubicar este libro. Entonces, ¿cuántas fuentes, no, tengo para ubicar este solo libro? Tengo 5 fuentes para ubicar este libro. Entonces, esto es para dar facilidad al usuario a que ubique su libro. Entonces, eso es la parte principal por qué se debe hacer este modelo de ficha. Vuelvo a repetir, colegas, bibliotecas que todavía no tienen equipos de computadoras, pueden seguir utilizando este modelo de fichas, siempre y cuando obviamente también tengan su maquinita de escribir. Pero también he visto bibliotecas que sin tener máquina de escribir, simplemente a pulso, muchas bibliotecas tienen estos fichas y estos ficheros. Colegas, hasta este tema, quisiera de ustedes algunas preguntas. Buenas noches. Disculpe, buenas noches. Buenas noches, colegas. Hacer una pregunta. Para realizar esta catalogación, ¿existe alguna norma? Otro, cuando hablamos de catalogación, dentro de ese se habla de indiciación. ¿Qué nos podría decir sobre, o qué significa indiciación, ¿no? Dentro de la catalogación? Indexación dirá. Indiciación. Indización, correcto. Colegas, al principio de la charla les dije que había la Biblioteca Nacional del Perú, juntamente con la oficina con la red de bibliotecas educativas especializadas en el centro coordinador, se crean unas normas
para las bibliotecas escolares. Es decir, todo lo que yo estoy detallando están en estas normas, colegas. La clasificación, la catalogación, el ingreso, el servicio, las estadísticas, todo, colegas, está en estas normas para la creación de bibliotecas escolares. Esto no es porque, bueno, a mí se me antojó hacer de esta manera, o yo quise dejarle acá un punto, o yo quise ponerle esto, yo quise poner... No, colegas, está normalizado. Todo lo que se está viendo son normas de bibliotecología, colegas. Aquí nadie inventa nada. Como verán, en el registro está normado. La clasificación es en base a un sistema, no solo local ni nacional, es un sistema a nivel universal. La catalogación de igual forma, colegas. Obviamente, en algunos aspectos, la Biblioteca Nacional, de acuerdo a la situación en que vivimos en el Perú, algunos han sido corregidos o de repente agregados o quitados, pero el sistema es el mismo. En la catalogación, es decir, estamos utilizando el sistema de catalogación angloamericana en su segunda edición, que todavía ya hace muchos años se está utilizando. Quiere decir que todavía a la fecha no ha sido renovada, no ha sido cambiada, o sea, quiere decir que todavía se está utilizando este sistema. Todo está normado, colegas, en base a tablas, la anotación interna, todo el posible. Son herramientas para el proceso técnico. Aquí no hacemos nada que se me antojó, que yo quise, nada. Les decía de la ISBN, den por conveniente que no es obligatorio, pero yo les dije, yo sí lo considero principal, le considero importancia, por eso yo en mis catalogaciones, yo utilizo siempre este elemento que es la ISBN. La indexación, me decía usted, es justamente la que estamos haciendo, colegas. Es la que estamos procesando, la que estamos haciendo la ficha, la que estamos transcribiendo del libro a esta ficha principal. Y es tan, de repente, tan trabajoso esta ficha como ya les decía, porque cada libro les va a arrojar por lo menos de 12 a más fichas. Y es trabajoso, colegas. Pero los que ya tenemos, los que ya estamos trabajando actualizados con un sistema, con un software, que sea mucho más fácil, colegas. Inclusive ahí puedes usted agregar todo el tema que tiene el libro en un solo ingreso, se puede hacer un solo registro. Ya no necesitamos hacer por título, ya no necesitamos hacer, sino ya un solo registro. Por eso es que le decía, si ya hay bibliotecas que no tienen todavía estos elementos, estos materiales, estas herramientas, busquemos de alguna manera ir avanzando, porque después cuando ya llega los equipos, ya solamente ustedes van a transcribir nomás al registro ya computarizado. Colegas. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Creo ya se cumplió la hora, colegas. ¿Serías alguna pregunta, alguna duda más? Ya me estoy comprometiendo para el día viernes traerles para los que no tienen la tabla de anotación interna y de alguna manera también todo el sistema de clasificación decimal view. Si no hay más preguntas, colegas, damos por terminado
la charla del día de hoy. Me gustaría que ustedes agarren algún libro que sea sencillo y que de alguna manera hagan un trabajo como el modelo de la ficha que les estoy mostrando. Me gustaría para ver, para saber hasta qué punto de repente me han comprendido o de repente no me han entendido, ¿no? Para de la el próximo viernes detallarles ¿cómo se llama? Con más tiempo, colegas. En todo caso, colegas, muchísimas gracias y será hasta el día viernes. Bien. A nombre de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, FENTASE Región Junín, agradecemos al licenciado Hugo Paredes Chucos por la disertación del día de hoy. Licenciado, muchísimas gracias por la disertación del día de hoy, por compartir con nosotros y cada uno de los presentes en la sala virtual sus conocimientos y sus experiencias. Estamos seguros que estos van a servir, van a contribuir a un mejor desempeño laboral de nuestros colegas y aquellos que no son responsables de las áreas de biblioteca e instituciones educativas puedan también ponerlas en prácticas. Muchos seguramente también van a querer rotar estos cargos y lo van a poder hacer apropiadamente ahora que conocen de estos procedimientos que se realizan en las bibliotecas escolares. A ustedes, colegas, también desde la FENTASE Región Junín, nuestro más sincero agradecimiento. No olviden, por favor, registrar su asistencia. El link ya se encuentra en el chat para que ustedes puedan registrar su asistencia. Esto va a servir para que puedan acreditar el 80% de asistencia a aquellos colegas que estimen por conveniente contar con la certificación del presente evento de capacitación. Dicho sea de paso, el link para que puedan registrar su inscripción para aquellos que desean contar con la certificación del presente evento de capacitación con un valor oficial de 120 horas autorizado por la Dirección Regional de Educación de Junín ya se ha compartido a los grupos WhatsApp y ustedes en estos días pueden ir rellenando. Sin más, los esperamos el día viernes, siempre a partir de las 6:30 de la tarde. El aula virtual va a estar aperturado a partir de las 6 de la tarde. 6:30 empezamos hasta las 8:30 de la noche. Muy buenas noches y hasta el día viernes. Licenciado Hugo Paredes, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, colega. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, buenas noches.